Buenas noches tengan todas y queridas hermanas. Y de nuevo aquí, ¿verdad? En esta sesión tan hermosa, donde estamos revisando tantas lecturas preciosas de María Valtorta, que nos va llevando desde la resurrección de nuestro Señor. Luego entonces al encontrarse con tantas de sus amados discípulos, de las personas que lo acompañaban y demás. Y ahora pues seguimos adelante, ¿verdad? Y nos vamos a poner, por supuesto, en esta actitud de recibir todo lo que el Señor quiera darnos a través de estas lecturas para que podamos comprender eh, las verdades divinas que están escritas en el libro de cielo, pero que realmente están despuntadas, si pudiéramos decir, están como a las puertas con este escrito de María Valtorta. Así que vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Divina noche. Estamos entonces para girar con el Señor en estas apariciones que hace a sus apóstoles. Y veíamos que estas apariciones que inician en Getsemaní tienen un objetivo para el Señor, que es ir como modelando, como puliendo a los apóstoles para que puedan ser tan humildes de darse cuenta que frente al pecado cualquiera cae, ¿verdad? Y que pudieran ser tolerantes, particularmente con los convertidos que vinieran desde el, el paganismo, ¿verdad? Y entonces el Señor decide citarlos en Getsemaní, pero bien interesante, Él no les acompaña en la subida. Entonces ellos tienen que ir rumiando solos ese tiempo en que el Señor había subido para que lo apresaran y donde ellos no habían estado. Y suceden tantas cosas en particular que vamos a ponerles atención y vamos a ir lentamente para ir viendo. Y solo quisiera que iniciáramos con la lectura que tenemos desde la semana pasada, porque cuando Él los está mandando a que vayan, ellos preguntan, ¿vamos a ir también al templo? Y en varias caras de los discípulos se dibuja el pavor, como que sentían que se iban a meter en la boca del lobo. Pero veamos la respuesta del Señor. Interesantemente, no lo nombra. La pregunta es, ¿vamos a ir también al templo? Y la respuesta es no. No dice no vamos a ir al templo. No lo nombra para nada. Y dice no. Lo santificaría con mi presencia y no se puede. Podría haberlo sido, pero no ha querido. No hay más redención para él. Es un cadáver que rápidamente se descompone. Dejémoslo con sus muertos, que lo entierren. Es verdad que los leones abrirán su sepulcro y las aves de rapiña su cadáver, porque como ustedes saben, fue el ejército romano a manos de Tito, que era hijo de el César que estaba en ese tiempo. Y dice el Señor también, no quedará ni el esqueleto, pues no quiso la vida. Y prácticamente ahora entendemos de cuando dice no quiso la vida, está hablando de la vida divina, ¿verdad? De la vida celestial, que no quedará ni siquiera el esqueleto. Bueno, solamente quedó una muralla y es
un pedacito de la muralla, no es ni siquiera toda la muralla, solo eso quedó. Y entonces Jesús sube por la escalinata y sale. Está pues en la escalinata de el cenáculo. Los otros, o sea, los apóstoles, en silencio lo imitan, pero Jesús ahí desapareció. Ahí fue que nos quedamos, ¿verdad? O sea que el Señor no los va a acompañar. Él ya les dice que va a ir a donde su mamá, pero interesantemente va a ir a donde su mamá. Interesantemente no los va a acompañar en esa subida. Lupita, podríamos decir entonces que al Jesús decir que no iba al templo, ¿verdad? Lo que quiere decir es que ya eso es pasado, ya no hay vida, ya no hay vida, ¿verdad? Vida espiritual en el sentido de que ellos van a seguir esperando al que ya llegó, por lo tanto, es un pensamiento que está muerto, porque realmente la vida ya llegó y va a continuar, pero va a continuar con los que crean en él, ¿verdad? Exactamente, eso es verdad y eso nos está diciendo aquí. Voy a iniciar la lectura de, pónganse ustedes en su libro de cielo en la 2448 de octubre 3 de 1928. Dice, intercambio entre Jerusalén y Roma. Dios, al crear al hombre, puso en él tantos gérmenes de felicidad por cuantas cosas creaba. Ese es el título, pero nos vamos a detener solo a lo que tiene que ver con Jerusalén y Roma. Y dice, Luisa, mi pobre mente pensaba en tantas cosas acerca de la divina voluntad, especialmente en cómo podía venir su reino, cómo podía difundirse y tantas otras cosas que no es necesario escribirlas en el papel. Y mi amado Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, si Roma tiene el primado de mi iglesia, fíjense cómo empieza. O sea, el primado de la iglesia no está en otra ciudad, sino que en Roma. Se lo debe a Jerusalén. O sea, algo hizo Jerusalén que es Roma quien tiene el primado, porque el principio de la redención fue propiamente en Jerusalén. De aquella patria escogí de la pequeña ciudad de Nazaret a mi madre virgen. Yo nací en la pequeña ciudad de Belén. Todos mis apóstoles fueron de dicha patria. Y si bien esta, o sea, la patria ingrata, no quiso conocerme y rechazó los bienes de mi redención, no se puede negar que el origen, el principio, las primeras personas que recibieron el bien de la resurrección fueron de esta patria, los primeros anunciadores del Evangelio, aquellos que fundaron en Roma el catolicismo, fueron mis apóstoles, todos de Jerusalén, esto es, de aquella patria. Ahora habrá un intercambio. Si Jerusalén dio la vida de la religión y por lo tanto de la redención a Roma, Roma dará a Jerusalén el tercer templo. No, ¿verdad? No dice eso. Lo dice clarito. Dice, Roma dará a Jerusalén el reino de la divina voluntad. Y es tan cierto esto, o sea, contra cualquier cosa que se vaya a decir, yo, Jesús lo digo, casi nos dice así, ¿verdad? Es tan cierto esto que así como escogí una virgen de la pequeña ciudad de Nazaret para la redención, así he escogido otra virgen en una pequeña población de Italia que se llama Corato,
perteneciente a Roma, a la cual le ha sido confiada la misión del reino del fiat divino, que debiéndose conocer en Roma, al igual que se conoció en Jerusalén mi venida a la tierra, Roma tendrá el gran honor de corresponder a Jerusalén del gran bien recibido por ella, esto es, la redención, con hacerle conocer el reino de mi voluntad. Y entonces Jerusalén se arrepentirá de su ingratitud y abrazará la vida de la religión que le dio a Roma. Y agradecida, recibirá de Roma la vida con mayúscula y el gran don del reino de mi voluntad divina. Y no solo Jerusalén, sí, sino todas las otras naciones recibirán de Roma el gran don del reino de mi fiat, los primeros pregoneros de él, su evangelio todo lleno de paz, de felicidad y de restablecimiento de la creación del hombre. Y no solo mis manifestaciones llevarán santidad, sanidad, no, santidad, alegría, paz y felicidad, sino que toda la creación, haciendo competencia con ellas, hará salir de cada cosa creada cada una de las felicidades que contiene y las verterá sobre las criaturas, porque nosotros, al crear al hombre, poníamos en su ser todos los gérmenes de las felicidades de cada una de las cosas creadas. Y sigue hablando sobre el hombre. Entonces, esta lectura claramente él lo llama intercambio, o sea, que todo salió de Jerusalén, pero fue Roma la que lo recibió, la que lo aceptó. Ahora va a haber intercambio, pero Roma no va a devolver el tercer templo. Roma va a devolver el templo de Jesús en cada alma, el reino de la divina voluntad, ¿verdad? Entonces en eso estemos claros a todo lo que se dice que va a suceder, porque más claro no queda dicho aquí de que teníamos que hablar de esto, ¿verdad? Porque ya se va a ver, em, ya se va a ver mucho, muchas cosas en el internet alrededor, ¿verdad? Porque dicen que la profecía de Daniel ya comenzó y nosotros sabemos que la profecía de Daniel hasta cortada quedó, ¿verdad? Por todo lo que nuestra madre hizo. El tiempo de la venida de Jesús es Sí. a lo que se refiere Daniel. La Ah, profecía de Daniel no sí. es sobre el tercer templo, como lo están creyendo. La profecía Ajá. de Daniel era para la venida de Jesús. Pero Sí. resulta que por qué los judíos no creían que el Mesías era Jesús. Sí. Y no lo creían porque las 70 semanas de Daniel se cumplían casi hasta cuando Jesús tenía 25 años de edad. Entonces ellos decían, no puede ser porque no empata el tiempo que dijo Sí. Daniel con las 7 semanas. Pero resulta que las oraciones de la Virgen desde pequeñita y cuando entró al templo, ella oraba, oraba, oraba mañana, tarde y noche para la venida De nuestro del Señor, verbo a del la Mesías. tierra. Entonces resulta que 25 años, esa profecía fue acortada y terminan las 7 semanas, que ya no sería la última, las semanas de 70 como siempre se calculaba, sino que terminaba cuando Jesús nació. Daniel, cuando
de no que se construyeran las murallas en tiempos de Nehemías, allí se dice que iniciaron las 70 semanas, pero como en la costumbre judía hablan de semanas, pero esas 70 semanas son traducidas en años. Así que 70 semanas son 70 años. 7 Años. por 7, 49, ¿verdad? 41. Entonces son 490 años. Y están divididas así. ¿Cuándo iniciaron? Cuando Nehemías ordenó que se construyeran las murallas de Jerusalén. Y luego esos primeros 49 años terminan cuando Jerusalén es reconstruida. Construida. Después vienen otras 62 semanas que también están bien ejemplificadas, que fueron 434 años. Al multiplicar 7 por 62, ¿verdad? Salen 434 años. Y eso coincide con el año 29 en que llega el Mesías. La primera semana de 7 años de Daniel, que termina en el año 36, que sería el fin de las 70 semanas. Pero resulta que así hubiese sido. Aquí hubiera nacido Jesús en el año 36 cuando terminó, pero las oraciones de la Virgen hicieron que cada una de esas semanas, que corresponde 7 años, ¿verdad? Es entonces que no nació aquí Jesús, sino que nació en el año 29. Entonces, esta semana de 7 años de Daniel, Lupita, no se oye bien lo que estás diciendo, se está cortando. ah, bueno, Sí, gracias. así que ahora se oye bien. Voy a ver, mover un poco más aquí y mover esto también. Bueno, vamos a comenzar entonces. Daniel profetizó 70 semanas para la llegada del Mesías. Y resulta que esta profecía ha sido bien estudiada y según los años de Daniel, me voy a mover solo aquí arriba y no voy a explicar abajo para no confundir. Entonces, como cada semana es de 7 años, en vez de semana es año, entonces las 70 semanas multiplicada por 7 da 490 años. Los 490 años, eso sí, se dice que iniciaron en el 455, cuando Nehemías ordenó que fueran a construir Jerusalén. Quiere decir para ellos que esos 490 años sin cambios tenían que terminar en el año 36 con la venida de el Mesías. Pero resulta que los primeros 49 años que duró en construirse el templo terminaron en el 406. Y después hay 434 años que calculan que terminarían con el año 29. Pero resulta que con las oraciones de nuestra madre, esos 490 años iban a terminar en el año 36 después de Cristo, pero comenzaron en el año 29 de las cuentas de Daniel, ¿sí? En el año 29 es que llega el Mesías. Entonces, estos años fueron acortados. Por eso es que ellos decían que no podía ser el Mesías porque no coincidía con la profecía de Daniel. Entonces ahora están diciendo nuevamente que inicia la profecía de, de Daniel y que por eso
están preparando ya todo lo que va a llevar el templo, ¿verdad? Pero ya vimos en la lectura que acabamos de tener de María Valtorta que no fue así. Entonces hoy vamos a ir viendo lo que aquí lleva el comentario, ¿verdad? Que en el año 455 es que comienza a cumplirse esa profecía. Y cada semana de Daniel corresponde a 7 años, que así es como contaban los judíos en la antigüedad. Y entonces, si usted suma 455 más 483, se llega al año 29. Y ese año es en el que se supone que se bautizó Jesús, no en el año que nació para los judíos, ¿verdad? Entonces, si es así, el Señor cuando se bautizó quiere decir que ya tenía 30 años, ¿verdad? Comenzó su vida pública. Así es que cuando Él nació, no coincide con la última semana de Daniel, porque la Virgen aceleró ese tiempo. Entonces, en vez de que aquí hubiera nacido, que aquí en él hubiera nacido, murió en el año 33. O sea que todo este periodo que está aquí no corresponde con la profecía de Daniel por las oraciones que hizo la Virgen. Así que todo este es el periodo que el Señor acortó, ¿verdad? Así es que por eso es que el año en que supuestamente tenía que nacer es el año en que él se bautizó, el año en que, digamos, nace a su vida pública. Sí, es una pregunta que tengo. Entonces, los judíos dicen que esos años comienzan ¿desde cuándo? Los años de Daniel comienzan del 455, cuando regresan del cautiverio y tienen Ujú. que construir el templo. Mm. Entonces, por cómo es la profecía, coincide con el momento que Nehemías indica que vayan a restaurar el templo. Iba a terminar en el año 36 de nuestra era, Pero no ha pero terminado para ellos. hoy están en la segunda Y, profecía. Como ellos no creen en el Mesías, para ellos no se cerró aquí. Ellos no tienen cerrada esa profecía. Por eso es que para ellos no ha terminado. Hasta están diciendo que ahorita comienza esta semana de 7 años de la profecía de Daniel. O sea que ellos mm, creen que el Mesías está por venir. Por eso lo ya. van a recibir con el tercer templo. En la lectura que estamos viendo ahora de los apóstoles y las apariciones, le preguntan al Señor que si va a ir al templo, pero el Señor se refiere al templo sin nombrarlo y dice que hay que dejarlo como un esqueleto y dejar que los muertos entierren a los muertos. O sea, lo que habla del templo de Jerusalén, que fue destruido eh, en el año 70 por los romanos, por Tito, el hijo del César vigente en ese tiempo, eh, no es tal como se piensa de que se va a restaurar. Y en el libro de cielo, el Señor menciona algo de esto y por eso es que lo estamos tratando ahorita, ¿verdad? Y dice que escogió a Italia como la segunda Jerusalén. Y eso lo encontramos en la lectura del 2 de noviembre de 1917, que en el libro azul corresponde a la 1225 en el párrafo, no se lo puse. Y en la 1225 y dice, hija mía, esta era la inundación que te decía y la invasión continuará avanzando. Los extranjeros continuarán invadiendo Italia.
mucho se lo han merecido. Yo, esto es en la Primera Guerra Mundial, que está hablando aquí el Señor. Pero entonces aquí se refiere y dice, yo había escogido a Italia como una segunda Jerusalén. Ella, por correspondencia, ha desconocido mis leyes, me ha negado los derechos que me corresponden. O sea, Italia no se portó bien. Pero ¿qué es Italia para nosotros? Es la segunda Jerusalén que ha dispuesto el Señor, aunque le tocó en la Primera Guerra sufrir porque no correspondió Italia a ese beneficio que le dio el Señor de haber sido escogida sustituyendo a Jerusalén. Y en la 21:13 de abril 8 del 1927, él dice que todas las figuras del Antiguo Testamento simbolizan a los hijos de la divina voluntad. Y aquí dice, lo vamos a leer todo, pero para que vayamos viendo cómo es que el Señor piensa que va a ser el futuro. Hija mía, las más grandes figuras del Antiguo Testamento, mientras eran figuras y figuraban al futuro Mesías, encerraban al mismo tiempo los dones, la figura y simbolizaban todos los dones que habían poseído los hijos del Fiat Supremo. Adán fue la verdadera y perfecta imagen cuando fue creado de los hijos de mi reino. Abraham fue símbolo de los privilegios y del heroísmo de los hijos de mi querer. Y así como llamé a Abraham a una tierra prometida que manaba leche y miel, haciéndolo dueño de aquella tierra, tierra tan fecunda que era envidiable y ambicionada por todas las otras naciones, era todo símbolo de lo que habría hecho con los hijos de mi voluntad. O sea que nosotros estamos representados por Abraham. Jacob fue otro símbolo de ellos, o sea, de los hijos de su voluntad, porque descendiendo de él las 12 tribus de Israel debían nacer en medio de ellos el futuro redentor que debía reanudar de nuevo el reino del fiat divino a mis hijos. José fue símbolo del dominio que habrían tenido los hijos de mi voluntad. Y así como él no dejó morir de hambre a tantos pueblos y aún a sus ingratos hermanos, así los hijos del fiat divino tendrán el dominio y serán causa de no dejar perecer a los pueblos que pedirán de ellos el pan de mi voluntad. Moisés fue figura de la potencia, Sansón símbolo de la fuerza de los hijos de mi querer, David simbolizaba el reinar de ellos, todos los profetas simbolizaban la gracia, las comunicaciones, las intimidades con Dios que más que ellos habrían poseído los hijos del fiat divino. Pero lo que nos Sí. está diciendo claramente es, lo que ha pasado representa mi reino. O sea, lo que ha pasado es así de chiquito y lo que viene es lo grande para Dios. No hay donde perdernos de que va a haber aquí, que va a haber allá, que va a haber allá. Va a haber reino de la divina voluntad, puesto que habrá reino. Moisés, reino. José, reino. David, reino. Donde quiera que lo veamos, reino. Lo que va a haber es lo que nos está diciendo Libro de Cielo. Vamos a leer esta otra del Libro de Cielo, porque hemos leído ya dos del Libro de Cielo, ¿verdad? Hoy es la tercera. De la 2448, pónganse ahí el párrafo 2, octubre 3, 1928, que nos hablaba del intercambio, ¿verdad? Que la leímos al principio. Si Roma tiene el primado de mi iglesia, se lo debe a Jerusalén,
porque el principio de la redención fue propiamente en Jerusalén. De aquella patria escogí de la pequeña ciudad de Nazaret a mi madre. Yo nací en el pequeño poblado de Belén. Todos mis apóstoles fueron de dicha patria. Y si bien esta ingrata no quiso conocerme y rechazó los bienes de mi redención, no se puede negar que el origen, el principio, las primeras personas que recibieron el bien de la redención fueron de esta patria. Los primeros anunciadores del Evangelio, aquellos que fundaron en Roma, y aquí lo vuelve a decir, miren, el catolicismo, fueron mis apóstoles, todos de Jerusalén, esto es, de aquella patria. Ahora habrá un intercambio, dice el Señor. Si Jerusalén dio la vida de la religión y por lo tanto de la redención a Roma, Roma dará a Jerusalén el reino de la divina voluntad. Y es tan cierto esto que así como escogí una virgen de la pequeña ciudad de Nazaret para la redención, así he escogido otra virgen en una pequeña población de Italia perteneciente a Roma, a la cual le ha sido confiada la misión del reino del fiat divino. Y aquí entre paréntesis dice Roma, porque en esos tiempos todavía no se había dividido Italia en las ciudades, en las provincias, como se ha dividido ahora, ¿verdad? Está hablando de cómo era la división geográfica de Italia en 1928. Y entonces dice, así como se debió conocer en Roma, al igual que se conoció en Jerusalén mi venida a la tierra, Roma tendrá el gran honor de corresponder a Jerusalén. O sea, Jerusalén dio la redención y Roma da el reino de la divina voluntad. Eso es prácticamente lo que está diciendo, ¿verdad? Dice Roma tendrá el gran honor de corresponder a Jerusalén del gran bien recibido por ella, esto es la redención, con hacerle conocer el reino de mi voluntad. Entonces, ¿qué va a pasar? Jerusalén se arrepentirá de la ingratitud y abrazará la vida de la religión que le dio a Roma. Y agradecida recibirá de Roma la vida y el gran don del reino de mi voluntad divina. Y no solo Jerusalén, sino todas las otras naciones recibirán de Roma el gran don del reino de mi fiat, los primeros pregoneros de él, su evangelio todo lleno de paz, de felicidad y de restablecimiento de la creación del hombre. Vamos a retornar a la lectura. La casa está silenciosa y desierta, todas las puertas cerradas. Juan señala la salida que hay frente al cenáculo y dice, María está allí, siempre. Como en un éxtasis continuo, su rostro refulge con una luz inefable. Es la alegría que irradia de su corazón. Ayer me decía, piensa, Juan, cuánta felicidad se ha derramado por todos los reinos de Dios. Le pregunté, ¿cuáles reinos? Pensaba que supiese ella alguna revelación maravillosa acerca del reino de su Hijo, vencedor también de la muerte. Me contestó, en el paraíso, en el purgatorio, en el limbo. Perdón, a los que purgan, facultad de subir al cielo a todos los justos y perdonados. El paraíso poblado de bienaventurados. Dios glorificado en ellos, nuestros parientes allá arriba en medio del júbilo. Y también felicidad al reino que está en la tierra,
donde ahora resplandece la señal y ha sido abierta la fuente que vence a Satanás y borra la culpa y las culpas. No solo paz a los hombres de buena voluntad, sino también redención y reelección para ser hijos de Dios. Veo a multitudes, oh cuántas, que bajan a esta fuente y se sumergen en ella para salir renovadas, hermosas, con vestiduras de nupcias, con vestidos reales, las nupcias de las almas con la gracia, la realeza de ser hijos del Padre y hermanos de Jesús. Solo aquí, imagínense que van a salir del cenáculo y San Juan vuelve a ver a donde está nuestra madre. Y solo allí cuenta lo que nuestra madre le había dicho. Solo ver primero la unión que hay de toda la iglesia, ¿verdad? La iglesia purgante también incluida. Y San Juan dice, ¿cuáles reinos, verdad? Y resulta que le habla del paraíso, del purgatorio, y todavía le dice algo del limbo, pero ya el limbo pues ya estaba cerrado porque ya había ido a sacar el Señor de ahí a todos los que se encontraban que no habían sido juzgados, ¿verdad? O más bien dicho, que no podían entrar directamente al cielo. Y luego oír que habla del reino de la tierra. No dice el reino de un lugar en exclusiva, dice de la tierra. Y dice que allí hay una fuente que ya está abierta para vencer al demonio y borrar las culpas y dar la paz a los hombres de buena voluntad. Y además nos ve a nosotros. Veo a multitudes que van bajando a esa fuente, se sumergen en ellas para salir renovadas, hermosas. Y es la nupcia de las almas con la gracia. Solo ahí, ¿verdad? Este párrafo nos está eh, hablando en aquel tiempo del mundo venidero y ahora precisamente del mundo, ese mundo venidero es el mundo actual para nosotros. Bendito sea Dios. Esa partecita me acordó de la lectura 27-28 que habla de la familia real. Entonces, cuando habla ahí que son las nupcias de las almas con la gracia, la realeza de ser hijos del Padre y hermanos de Jesús. Solamente los que viven en esa familia real son los que pertenecen al reino, ¿verdad? Son los que tienen en propiedad el reino. Y esas nupcias, pues ya sabemos todo lo, ¿sabes? Nosotros sabemos a lo que se refiere esas nupcias, no son las nupcias de las almas que tienen nupcias, digamos, en santidad humana, que se unen con Jesús, es una nupcia que es inseparabilidad de voluntad y de amor, ¿verdad? Pueblos son todos, ¿verdad? Pero Ujú. familia real no son todos. Así que ¿de cuál reino está hablando, verdad? No tenemos más que reafirmarlo, ¿verdad? Me llama la atención cuando aquí dice, y también felicidad al reino que está en la tierra, donde ahora resplandece la señal y ha sido abierta la fuente que vence a Satanás y borra la culpa y las culpas. Ok, esa fuente es propiamente la unidad de la luz, del querer divino, la cual en nuestras almas
por medio de la gran cantidad de gracias que son depositadas en nuestras almas, vence a Satanás. Como ya estamos hablando del reino, ¿verdad? Sí, Ujú. porque es la fuente de la divina voluntad, que tiene el poder de borrar incluso hacia atrás, ¿verdad? Así es que este parrafito se contesta, eh, divinamente se encaja, ¿verdad? Para contestar nuestras preguntas que pudiésemos haber tenido de qué templo se estaba hablando, ¿verdad? Dice, salen hablando y se alejan mientras la tarde va cayendo. Las calles no están muy transitadas, sobre todo a esta hora, en que la gente se reúne a cenar. Jerusalén, después de los ríos de gente que la inundan durante la Pascua y que se ha ido, parece más vacía de lo acostumbrado. Tomás lo nota y lo dice. Así es, los forasteros, aterrorizados, la han abandonado precipitadamente después del viernes y los que se quedaron, pese al miedo que tenían, han huido con el segundo terremoto, que fue ciertamente cuando el Señor resucitó. Los que no eran gentiles también huyeron. Muchos y de los de buena fe ni siquiera consumaron el cordero y tendrán que regresar para la Pascua suplementaria. También algunos habitantes de la ciudad se han ido o se han alejado, algunos para transportar a sus muertos que perecieron en el terremoto de la Parasebe, otros por el miedo a la ira de Dios. La amenaza ha sido dura, dice Celote, y bien merecida, que los rayos y las piedras caigan sobre todos los pecadores. Impreca Bartolomé. No te expreses así, más que los demás somos nosotros los merecedores de los castigos celestiales, pues también somos pecadores. ¿Os acordáis de este lugar? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Hace 10 días, 10 años, 10 horas? Mi pecado me parece tan lejano y tan próximo que no sé qué pensar. Soy un tonto. Estábamos tan seguros de nosotros mismos, éramos belicosos, nos sentíamos héroes y luego, y Pedro se pega con la mano en la frente y señala, pues están en la plazoleta, ved allí, tenía yo miedo. Basta, Simón, basta, él te ha perdonado. Y antes que él, la Virgen. Tú te atormentas, le reprende Juan. Oh, así fuese. Tú, Juan, sosténme siempre, siempre, porque sabes guiar. Él te confió a su madre, es justo, pero yo, vil gusano y mentiroso, tengo más necesidad que María de ser guiado, porque tengo escamas en los ojos y no veo. Sin dudas las tendrás si te portas así. Te quemarás las pupilas y el Señor no te las curará. Le responde Juan, abrazándolo por la espalda para consolarlo. Me bastaría ver bien con el alma. Los ojos poco valen, pero valen para mucho. ¿Qué harán entonces los enfermos? ¿Viste a aquella mujer ayer? ¿Cómo estaba desesperada? Pregunta Andrés. Sí, se miran mutuamente y luego dicen, ninguno de nosotros se sintió capaz de imponerle las manos. La humildad de lo pasado los amilana. Tomás dice a Juan, tú podrías haberlo hecho. Tú no huiste ni negaste ni has sido un incrédulo. También tengo mi pecado, y es también contra el amor como lo es el vuestro. Cerca del arco de la casa de Josué, aprisioné por el cuello a Elquías y lo habría estrangulado porque ofendió a la Virgen. He odiado y maldecido a Judas de Queriot, confiesa Juan. Cállate,
no pronuncies ese nombre. Es de un demonio y me parece como si todavía no estuviera en el infierno, que ande con nosotros para pequeños. Otra vez habla aterrorizado Pedro. Oh, él está ya muy bien en los infiernos, pero aunque estuviese aquí, su poder ya se acabó. Tuvo todo para haber podido ser ángel y fue un demonio. Y Jesús ha vencido al diablo, dice Andrés. Será así, pero es mejor no nombrarlo. Tengo miedo ahora, comprendo cuál débil soy. Pero tú, Juan, no te sientas culpable. Todos los hombres maldecirán al que entregó al Maestro. Y con toda razón, afirma Judas Tadeo, que nunca hizo migas con el Iscariote. No, María ha dicho que le basta el juicio de Dios y que debemos fomentar un solo sentimiento de gratitud de no haber sido nosotros los traidores, y si ella no maldice, ella, la madre que vio los tormentos de su hijo, ¿debemos hacerlo nosotros? Olvidémoslo. Seríamos unos tontos, exclama su hermano Santiago, y sin embargo es la palabra del Maestro por los pecados de Judas. Juan guarda silencio y suspira. ¿Qué cosa? ¿Hay otros? ¿Tú sabes? Habla. He prometido olvidar y me esfuerzo en hacerlo. Respecto a Elquías, no estuvo bien, pero aquel día cada uno de nosotros tenía su ángel y su demonio, y no siempre di oídos al ángel de la luz. Aquí comienzan ya a comentar de dónde vienen, dónde estuvieron esos días, qué estuvieron haciendo, ¿verdad? Y Sí. ellos siempre considerando a Juan en exclusividad, porque pues Juan fue el único que estuvo ahí y el que se presentó, ¿verdad? Me encanta lo que expresa Juan, de que lo creían tan perfecto y cómo específicamente dice que él había fallado en el amor. ¿Qué palabras? O sea, creo que tenemos que plantearnos mucho esto porque esto que expresa Juan es tan cierto. ¿Cuánto, Señor, te hemos fallado en verdaderamente amarte? Que es el origen o principio de lo más esencial que, no, que nos dice el primer mandamiento, ¿eh? Que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si fallamos en este principio, y fíjense que lo está diciendo Juan, el tan llamado apóstol más amado del Señor, y como aquí lo dice bien claro, también tengo mi pecado, y es también contra el amor como lo es el vuestro. Vamos ¿Se a tener acuerdan de que cuál es ese pensar pasaje eso. del Elquías, verdad? ¿Por qué él lo agarró del cuello? Elquías Ujú, ultrajó a la Virgen cuando iban exacto. pasando ya de regreso del Mm. Calvario. Y entonces se indignó él que lo agarró del cuello. O sea, lo que hizo, podríamos decir que era una cosa buena, ¿verdad? Por una buena razón, por defender a la Virgen. Y cómo lo expresa, ¿verdad? Expresa su mal, su pecado. ¿Cuántas veces nosotros hemos faltado también al amor? Porque ha habido una o varias personas que nos han ofendido tanto y tanto y tanto. Nosotros sintiendo en nuestro interior que amamos a esa persona tanto y que sentimos que nos ha fallado, ¿verdad? Mucho. Y cuántas veces no hemos estado en esta misma situación que expresa aquí Juan. Dios mío, o sea, entonces he odiado y maldecido a Judas de Queriot. Pues mire cuántas veces nosotros hemos prodigado tantas cosas, a veces insensatas, sin pensar, hemos faltado al amor muchas veces.
Y aquí cuando leo esto me conmueve el alma porque es tan cierto. Y es el principio que vemos en el libro de cielo, o sea, todo el libro de cielo se fundamenta en el amor y en la voluntad y el amor, que es esencial, o sea, esto es la mera base de todo. Y luego la impotencia de ellos, ¿verdad? Porque no pudieron ni siquiera eh, ayudar a una mujer que que les pidió ayuda por ser los apóstoles. Esa parte del amor, ¿verdad? Me llega a la mente como Juan era el que más cerca de Jesús estaba, ¿verdad? Y muchas veces, en muchas ocasiones hemos oído y hemos leído que Él es el apóstol del amor, que es el que más Jesús amaba, etcétera. Claro, ya nosotros sabemos que al que más amó Jesús fue a Judas, ¿verdad? Porque fue por quien más sufrió. Pero entonces, no sé por qué, pero veo como que a Juan en ese momento, como si se comparara con Jesús, que por eso es que ha faltado al amor, porque Jesús es el amor, entonces Él se dio, ¿verdad? Él se dio por completo y eso es amar. Entonces, él no odió, bueno, sí maldijo a Doras, ¿verdad? Aquel que maldijo las tierras y demás. Pero en el caso de Juan, pues él puede como que mire, ver, es que no me da por entero, es que he faltado a eso. No soy semejante a Jesús, me falta mucho, ¿sí? Y me acordé también de esa lectura del libro de cielo que habla por allá por los bien bajitos, volúmenes bajitos, que habla de las tres formas de caridad, ¿verdad? Que se tiene, que una es con los que están en el purgatorio, las otras es con las almas que todavía viven, pero que parece que sufren tanto que parece que están en el infierno, y las otras que son las que están casi en el infierno, y que en vez de uno querer cambiarlas, lo que hace es que las ayuda. Entonces, faltarle a la caridad es faltarle al amor. Ahí nos vemos todos, ¿verdad? En eso que estás hablando tú, ¿verdad? Dice, y con toda razón afirma Tadeo que nunca hizo migas con Iscariote. Pero entonces contesta Juan, no. María ha dicho que le basta el juicio de Dios. ¿Por qué no tenemos que odiar? Porque se las van a ver con el Padre. Y precisamente lo que te han hecho, lo van a estar pagando en, en la purga, como dice el doctor Tomasini, ¿verdad? Y que debemos fomentar un solo sentimiento. ¿Y de qué? De gratitud de no haber sido nosotros los traidores. Y si ella no maldice, ella, la madre que vio los tormentos de su hijo, debemos hacernos nosotros. Olvidémoslo. Mm. ¿Verdad? Así que claramente, él ve el ejemplo y ve lo que la madre le dice, ¿verdad? Y eso que estamos en Valtorta, que, que ella es la pequeña Juan, ¿verdad? Por la misma razón del amor de San Juan. Así es que lo que más destaca por aquí de este párrafo es eso que ustedes dicen, ¿verdad? El tema del amor, el tema de la impotencia cuando ninguno de ellos pudo imponerle manos a alguien que se los pedía. Y dice, y miren lo que dice, la humildad de lo pasado los amilana. Y por eso es que vuelven a ver a Juan, porque ellos no eran dignos y solo Juan no huyó, no negó, ni fue incrédulo. Ya empiezan en esa subida que van llevando solos, platicando entre ellos mismos,
ya empiezan sus almas a rumiar sus actos, ¿verdad? Cuando ellos están comenzando, cuando ellos están comentando, más bien dicho, cómo quedó la ciudad. Es muy interesante porque eso no lo tenemos en el Evangelio, pero la ciudad quedó desierta y quedó desierta por todo el miedo que circuló entre todos. Y, y además dice también que los que no eran gentiles huyeron. O sea que los gentiles son los que se quedaron, quizás porque no entendían todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero los judíos también huyeron. Y algunos ni siquiera celebraron la Pascua y se tuvieron que ir. Entonces, dentro de los judíos hay una ley de que quien no pudo estar en la Pascua puede hacer una Pascua específica para ellos para consumir el cordero. Así que esos que quizás cocinaron el cordero, pero no se lo comieron porque huyeron, tienen que hacer, estaban obligados a esa Pascua que llaman suplementaria, ¿verdad? Para comer, para terminar de hacer la celebración tal, tal y cual. Pero eh, todo eso ha quedado en el olvido, porque si la ciudad quedó vacía, no era por, no era por nada. O sea, la ciudad en esa época era, eh, como ellos no tenían así como nosotros todos los días y los domingos, ellos tenían una fiesta especial que era esta, la fiesta de la Pascua, donde la ciudad se llenaba. ¿Y cómo va a ser que está vacía, verdad? Flavio Josefo, me acordé, que era el historiador de aquella época, que dice que en aquella fiesta de la Pascua, la ciudad se llenaba de más de 1 millón de personas. O sea, Sí, y cerraban las puertas de la ciudad. Imagínense en esa Pascua, ¿verdad? Celebrando ahí, Jesús muriendo y la ciudad vacía. y que tiene que haber sido una Pascua de más de millón, porque el Señor iba a, a atraer a todos ahí, ¿verdad? Mm, No iba a ser una Pascua no solo, no sonora. Y cuando describen que Él va subiendo para el Calvario, que ni se podía mover de tanta gente, ¿verdad? Que mm. los soldados le tuvieron que hacer valla para poderlo proteger. Es un dato que debe de mover a preguntas. Yo creo que cuando vean estos libros de Valtorta y el libro de cielo y otros libros que se están descubriendo, van a darse cuenta de todo como, de todo como fue sucediendo, ¿verdad? Muchísimas gracias y divina noche.